Correcto, señora presidenta. Congresista Málaga Trillo. Málaga Trillo, a favor. Congresista Flores Ancachi. Congresista Taipe Coronado. Congresista Sixia Vázquez. A favor, señor. Congresista Sixia Vázquez, a favor. Congresista Montesa Facho. A favor. A favor el congresista Montesa Facho. Congresista Juárez Calle. A favor. A favor, congresista Juárez Calle. Congresista Ruiz Rodríguez. A favor. A favor, congresista Ruiz Rodríguez. Segundo llamado. Congresista Flores Ancachi. Congresista Taipe Coronado. Señor secretario, recién me está llamando. Presente. Mi voto a favor. Gracias, congresista. Señora presidenta, resultado de la votación. 6 congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, secretario técnico. Entonces, en consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad nuestro plan de trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al segundo punto de agenda. Señores congresistas, Contraloría General de la República ha publicado el informe consolidado de los objetivos 1 y 2 del operativo de control a la gestión del riesgo de desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023. En dicho informe, colegas de Contraloría, nos indica que el 72% de las entidades públicas, entre ellas las municipalidades y gobiernos regionales, no cuentan con un plan de prevención y reducción de riesgos de desastres, importante instrumento que sirve para reducir la vulnerabilidad de las personas, edificaciones y bienes materiales ante los peligros. Contraloría señala, colegas, también que de las 52 instituciones de salud que han sido evaluadas, la mitad, incluido el Ministerio de Salud, carece de planes de prevención y preparación, y que 3 de cada 4 entidades carecen de un plan de continuidad de operaciones. Asimismo, extendiendo normas como las del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sistema que señala la obligatoriedad de estos planes. Al respecto, la congresista Flor Pablo solicitó a esta comisión, mediante oficio, la presencia de los representantes competentes del Poder Ejecutivo, y en esa atención a dicho pedido por la congresista, la comisión procedió a invitar a los representantes del CENEPRED e INDECI, quienes informarán sobre los siguientes puntos. Pero antes voy a dar una pausa y dar la bienvenida a la congresista Heidi Juárez, que está presente acá en la sala. Muchas gracias, congresista, bienvenida. Bien, habíamos dicho que según la invitación a CENEPRED, que nos informe sobre los siguientes puntos.
Primer punto, las medidas que vienen implementando para remediar la falta de cumplimiento de las entidades públicas para la elaboración de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Otro segundo punto es los procedimientos de monitoreo y evaluación para asegurar la implementación de las recomendaciones de los informes de escenarios de riesgos de desastres en las entidades públicas. 3. Las medidas que vienen implementando para revertir la falta de actualización de los planes específicos aprobados que eviten afectar el logro de los objetivos de los procesos de preparación, tanto respuestas y rehabilitación a nivel nacional. 4. Los mecanismos de coordinación también para la respuesta y preparación ante el eventual fenómeno del Niño 2023-2024 y la gestión del riesgo de desastres en el país. Bien, por lo señalado, señores congresistas, tenemos la participación el día de hoy de los señores Enrique Villanueva Agüero y José Antonio Zavala Aguirre, ambos representantes de CENEPRED. Y Marco Antonio Tantalián del Águila, representante de INDECI del Instituto Nacional de Defensa Civil. Invitamos a los funcionarios, por favor, que puedan tomar los asientos correspondientes. Quiero mencionar también que se encuentra presente el señor José Antonio Zavala de CENEPRED. Bueno, ya instalados los señores funcionarios, voy a agradecer la participación primero que pueda exponer el representante de CENEPRED y luego lo hacemos con el representante de INDECI. Tiene la palabra. ¿Se escucha? Buenos días, ¿se escucha? Bien, buenos días nuevamente con todos. En primer lugar, quisiera transmitirles el saludo a nombre de la Jefatura Institucional, representada por el ingeniero Miguel Yamasaki Koizumi, quien en este momento también se encuentra atendiendo otra citación por otra comisión del Congreso, ¿no? En su reemplazo estamos asistiendo al ingeniero José Antonio Zavala Aguirre y mi persona para absolver las consultas que han tenido a bien formular. Pero antes de iniciar puntualmente, quisiera solicitarle el permiso a la señorita congresista, ¿no? Para hacer un breve resumen sobre el funcionamiento del sistema y sobre las actividades y acciones que venimos realizando ante el probable FEM, ¿no? Okay. No sé si podemos pasar la diapositiva. Sí. Ok. Pienso que es necesario hacer este breve resumen, este breve repaso del funcionamiento del sistema, porque vamos a recordar un poquito el tema de las competencias y las obligaciones respecto a cada una de las entidades que participamos, ¿no? En la gestión de riesgo de desastres. Como ustedes saben, tenemos una política de Estado, la 32, gestión de riesgo de desastres. Esta política, a raíz de esta política se emitió la ley 29664, que es la ley, la norma actualmente vigente, para poder implementar nosotros esta política. La siguiente, por favor. Tenemos nosotros el principal instrumento de gestión, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Plan AGER, que actualmente se ha actualizado, ¿no? Con una vigencia al 2030. Igualmente nuestra política se ha actualizado con un horizonte al 2050. Si nosotros revisamos un poquito el tema de cómo podemos implementar este plan nacional, ¿no? Tenemos ahí los instrumentos para la implementación de la política, entre ellos los programas presupuestales, el Plan Nacional de Operaciones, los planes sectoriales, los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, los mecanismos de programación, formación, ejecución presupuestal y de protección financiera. Y finalmente los mecanismos de supervisión, evaluación, control y sanción, de los cuales vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante,
que es un mecanismo muy importante para el tema de la implementación de las actividades. La siguiente, por favor. Esto es cómo está conformado el sistema nacional. Tenemos el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, que se constituye, ¿no?, en una entidad de Secretaría Técnica, el CEPLAN, el CENEPRED, el y el INDECI, ¿no?, como órganos con el papel del rol técnico asesor al sistema, ¿no?, a las entidades del sistema. Y básicamente el rol ejecutor dado por algunos sectores, el gobierno regional y los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. Y finalmente el rol promotor y participativo, dado por la población, el sector privado, ¿no?, los voluntariados, las universidades, los colegios profesionales, etc. La siguiente, por favor. ¿En qué se basa nuestra política de gestión de riesgo de desastres? Como ustedes seguramente ya han escuchado en repetidas oportunidades, se basa en 3 componentes, ¿no? Anteriormente nosotros hablábamos de las actividades antes, durante y después. Nosotros lo que queremos es incidir que de acuerdo a nuestra política, nosotros estamos organizados por componentes y procesos. Tenemos 3 componentes: la gestión prospectiva, correctiva y la reactiva. Es importante tener en cuenta que la gestión prospectiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar el riesgo futuro, es decir, la planificación, el planeamiento, ¿no? La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir el riesgo existente, una situación que ya está dada. Y la gestión reactiva, como seguramente también lo va a mencionar nuestro compañero, el ingeniero Tantalean de INDECI, es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar, ¿no?, los desastres, prepararnos para poder responder ante los desastres, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de estos 3 componentes, nosotros tenemos 7 procesos. El proceso de estimación, el proceso de prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Es importante que ustedes puedan notar acá que hay un proceso que es el proceso, no diría yo el más importante, pero sí el fundamental, que es el proceso de estimación. ¿Y por qué es el fundamental? Porque yo necesito conocer el riesgo para poder preparar y programar todas las actividades, ¿no?, correspondientes a los demás procesos. Es en este marco que CENEPRED, ¿no?, dentro del marco del proceso de estimación, ha elaborado estos escenarios de riesgo para poder priorizar las intervenciones ante el probable fenómeno que se avecina, ¿no?, del FEM. La siguiente, por favor. Rápidamente, dentro del rol técnico asesor del CENEPRED, ¿qué hace CENEPRED? Formula instrumentos técnicos normativos, fortalece capacidades, brinda asistencia técnica y, como ustedes lo mencionaban, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación. Pero vamos a ver en qué contexto realiza ese monitoreo y ese seguimiento. La siguiente, por favor. Bueno, como todos ustedes saben, este año, mediante Decreto Supremo 072, ¿no?, que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias, de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa y Ayacucho, esta declaratoria de emergencia ante peligro inminente por la probable ocurrencia, ¿no?, del fenómeno del Niño, ¿no?, el periodo de lluvias 2023-2024. A raíz de esto, la siguiente, por favor. CENEPRED, ¿no?, ha participado en la elaboración de escenarios de 61 escenarios de riesgo para las cuencas, priorizando, digamos, estos escenarios van a servir para priorizar la intervención de actividades de acuerdo al nivel de exposición en todos los ámbitos que probablemente sean afectados, ¿no?, considerando el nivel de exposición de la población y sus medios de vida. Yo lo que quisiera mencionar claramente acá es que cuando hablamos de escenarios, tenemos escenarios de distinta naturaleza. Hay unos escenarios que son de naturaleza temporal, como estos escenarios, que son básicamente dados ante un periodo determinado, ¿no?, de algún evento, y tenemos los escenarios que son de manera, digamos, ya permanente, que son los que se utilizan para elaborar los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Entonces, estos escenarios, en este contexto, ante peligro inminente, lo que elaboramos son escenarios justamente dentro del marco de la gestión reactiva para que, digamos, el Instituto Nacional de Defensa Civil pueda también articular las actividades y puedan todas las entidades de los gobiernos sectoriales, regionales y locales, ¿no?, definir sus actividades para prepararse y responder ante la inminencia de un evento que se puede generar como es el FEM, ¿no? La siguiente, por favor. Un ratito, señor secretario, me piden los colegas que por favor si pudieran agrandar más la imagen
para poder apreciar. Sí, Presidenta. Esto básicamente son los insumos que se utilizan para la elaboración de los escenarios, que son los mapas de susceptibilidad ante lluvias, ¿no? Y ante movimientos en masa, que son generalmente los efectos que se generan debido a las lluvias intensas, ¿no? Estos insumos son generados por CENAMI, son generados por INGEMET en el tema de los movimientos en masa, en el tema de las lluvias intensas por CENAMI y en el tema de la localización de los puntos críticos ante inundaciones fluviales por la Autoridad Nacional del Agua. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, entonces como resultado tenemos el mapa de los escenarios de riesgo ante las inundaciones. Tenemos ahí un cuadrito de la población expuesta a niveles de alto y muy alto riesgo ante inundaciones. La siguiente, por favor. Igualmente, otro de los efectos ocasionados por las lluvias intensas son los movimientos en masa. También tenemos el resultado de los escenarios con movimientos en masa, con la población expuesta a niveles alto y muy alto ante movimientos en masa. La siguiente, por favor. Estos son unos cuadros estadísticos, ¿no? Para ver el nivel de afectación de acuerdo a los departamentos. La siguiente, por favor. Esto es ante inundaciones. Esto también es otro cuadrito estadístico ante movimientos en masa. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas diapositivas en las cuales CNEPRED directamente ha hecho entrega de estos escenarios de riesgo a los distintos gobiernos regionales, ¿no? Para que tomen las acciones y medidas correspondientes. La siguiente, por favor. ¿No? Acá tenemos un resumen de los movimientos del escenario de riesgo por movimientos en masa, en donde se han identificado 17.466 centros poblados con probabilidad de ocurrencia de riesgo muy alto, los cuales comprenden un total de 1.485.000 personas, 434.282 viviendas, así como 1.272 establecimientos de salud, que es lo que a ustedes les interesa también, y 9.851 instituciones educativas que se encuentran distribuidas a nivel nacional. Entre los departamentos con mayor población expuesta se encuentran Cajamarca, Piura y Huánuco. Ustedes pueden apreciar las cifras, lo vamos a compartir. La siguiente, por favor. Acá también tenemos los escenarios de riesgo por inundaciones. Igualmente, por inundaciones se han identificado 1.090 centros poblados que están expuestos a un riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones, así como 1.182.000 personas, 298.000 viviendas, 618 establecimientos de salud y 1.900 instituciones educativas. Igualmente, los departamentos con mayor población expuesta a riesgo muy alto por inundación son Piura, con 369.000 personas, Ica, 330.000, Cajamarca, 237.000. La siguiente, por favor. Disculpen que lo estoy haciendo un poquito rápido por la premura del tiempo, pero es más un resumen. Entonces yo lo que quería que quede bien claro, que los resultados de los escenarios de riesgo permitirán a los gobiernos regionales y locales precisar sus intervenciones de manera articulada con las entidades sectoriales. En el marco de las acciones de preparación, que quede bien claro, de preparación frente a un periodo de lluvia, es decir, la preparación para la respuesta, ¿no? Estamos ante un escenario de riesgo temporal, como yo les había indicado, que es el marco de la gestión reactiva, ¿no? Cuyo rol técnico asesor está a cargo de INDECI. Lo que es importante mencionar que a diferencia de las actividades de naturaleza temporal enmarcadas dentro de la gestión reactiva, los programas y proyectos de mediano y largo plazo contenido en los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, requieren de un diagnóstico más elaborado, más sofisticado, a nivel de evaluaciones de riesgo y otros estudios más específicos, con el objeto de asegurar el control permanente y sostenible de los factores de riesgo ante los peligros identificados en determinada región o ámbitos en estudio. Es decir, ¿no? Un plan de prevención es un instrumento de gestión, como su nombre lo indica, para prevenir y reducir los riesgos, pero de manera permanente y sostenible. Y para ello es como cuando uno va al doctor, un paciente, tiene que hacerse todos los estudios correspondientes para tener el tratamiento más adecuado y que verdaderamente vaya a solucionar el problema. Entonces quería que se diferencie ese aspecto, ¿no? En ese sentido, el CNEPRED, ¿qué viene haciendo? Viene impulsando la elaboración y la implementación de los planes de prevención y reducción, difundiendo información referente a los escenarios de riesgo, realizando asimismo entre sus funciones el monitoreo y seguimiento de los productos y actividades en gestión prospectiva y correctiva. Ya les había mencionado que la parte de prospectiva y correctiva, que es competencia cuyo rol técnico asesor, es competencia del CNEPRED, y el componente reactivo
cuyo rol técnico asesor es el de INDECI, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y hablando de planes de prevención rápidamente, un plan de prevención es un plan específico que elaboran las entidades de los 3 niveles de gobierno y para identificar las medidas, programas y actividades y proyectos, ¿no?, correspondientes para solucionar una determinada problemática que es generada en el diagnóstico, ¿no? Esto con el fin de eliminar, reducir las condiciones existentes y desastres y prevenir la generación de nuevas condiciones de manera, como les había mencionado, permanente y sostenible. Control permanente y sostenible de los factores de riesgo, ¿no? Nosotros sabemos que las poblaciones, las ciudades no van a estar ahí 10, 20, 30 años, sino muchos más años. Entonces no estamos solamente encaminados a un tema temporal. Este tema del fenómeno del Niño se va a repetir cada cierto tiempo, con mayor o menor medida. Entonces lo que queremos es nosotros trabajar de manera sostenible, ¿no?, para solucionar, digamos, con una proyección a mediano a largo plazo, ¿no?, y poder tener un control efectivo de las condiciones de riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Hablando de asistencias técnicas, justamente para la elaboración de esos planes de prevención y reducción hay que realizar una serie de fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos de las entidades de los 3 niveles de gobierno. Hay que realizar asistencias técnicas. Estos instrumentos de gestión no se elaboran de la noche a la mañana, tienen un tiempo. Normalmente estamos hablando de unos 4, 5, 6 meses, dependiendo de la disponibilidad de información, de estudios, ¿no? Y el trabajo que hace CENEPRED, considerando la poco personal del que dispone, no tenemos en este momento presencia a nivel nacional. Justamente es una de las gestiones que se ha realizado con el MEF para que nos aprueben, digamos, una demanda adicional y tener nosotros, poder contratar personal y tener presencia permanente a nivel nacional. No tenemos en este momento 6 enlaces regionales que cubren 6 departamentos y desde la sede central se está atendiendo a nivel nacional las entidades de los 3 niveles de gobierno. Es un trabajo bien, bien fuerte, pero que se está haciendo con los pocos recursos que tenemos, ¿no? Entonces, les quería mostrar, por ejemplo, a nivel nacional, acá tenemos los 25 gobiernos regionales a los cuales se les ha dado asistencia técnica. Eso no necesariamente quiere decir que los 25 gobiernos regionales tengan sus planes de prevención y reducción, porque esos planes de prevención y reducción son instrumentos que son aprobados y aprobados por ellos mismos, elaborados y aprobados por ellos. Pero el trabajo de asistencia técnica es en la medida de lo posible constante de parte nuestra, ¿no? A nivel provincial tenemos 140 municipalidades asistidas. A nivel distrital tenemos 347 municipalidades asistidas con el poco personal que tenemos. Y cómo se está trabajando, priorizando a nivel de gobiernos regionales y priorizando a nivel local las municipalidades provinciales de tipo A y B que tienen mayor población expuesta a distintos tipos de peligro. La siguiente, por favor. Estas son algunas diapositivas de las actividades de asistencia técnica. La siguiente, por favor. ¿No? Acá tenemos un gráfico de los gobiernos regionales a nivel regional, provincial y distrital que cuentan con planes aprobados. La siguiente, por favor. No, bueno, voy a ceder la palabra al señor José Zavala para que les indique un poco y les, digamos, le dé algunos alcances de cómo es el proceso de monitoreo que nosotros realizamos, ¿no? Yo les había adelantado que a nivel regional y a nivel provincial, a nivel local, ¿no?, el principal, digamos, el principal espacio articulador, tomador de decisión, son los grupos de trabajo de los gobiernos regionales y locales, que son los que se encargan de monitorear a nivel regional y local. En primera instancia, la implementación, primero la elaboración y la implementación de las actividades contenidas en los planes de prevención y reducción. Ya a nivel nacional, ya lo hace el CENEPRED, ¿no?, con los mecanismos, digamos, correspondientes. Voy a ceder en este caso la palabra al ingeniero Zavala para que complemente. Señor Presidente, muy buenos días, agradeciendo por la invitación. Y quisiera, antes de empezar la exposición, remarcar lo que usted ha dicho, ¿no? La reducción del riesgo de desastres. Ese es el objetivo. ¿Y cómo reducimos el riesgo de desastres? Reducimos la vulnerabilidad. Y entonces viene algo que hemos ido aprendiendo estos 11 años de existencia de CENEPRED, de que la naturaleza no genera desastres. ¿Quién genera los desastres? El hombre. Y por lo tanto hay que reducir esa vulnerabilidad a lo que hace el hombre. Nos asentamos en cuencas secas,
en la faja marginal de los ríos, es decir, nos asentamos en lugares inadecuados donde el riesgo va a ser mayor. No la naturaleza genera el desastre, sino es el hombre. Y dentro de esta planificación, usted lo ha dicho muy bien, Presidenta, la política dice que hay que reducir el riesgo, hay que reducir la vulnerabilidad. Y para reducir eso, hay que implementar, lo que ha dicho el ingeniero Villanueva, los planes. Tener una planificación de mi territorio, cómo lo voy a desarrollar y cómo lo va a hacer sostenible con el tiempo. Entonces, ustedes nos están preguntando sobre dos aspectos importantes. El plan de prevención y reducción del riesgo de desastres y el instrumento escenario de riesgos. Señora Presidenta, solamente son dos. Hay muchos más. Y eso está en la política. Hay evaluaciones de riesgo, hay estudios de peligro, estudios de vulnerabilidad, proyectos de inversión pública, para tener las medidas estructurales, como lo ha dicho el ingeniero Villanueva, de las medidas permanentes. Eso es lo que tiene que buscar el país. Medidas permanentes y sostenibles, no paliativos. Ahorita estamos con el fenómeno del niño y no vamos a hacer medidas de prevención, porque ya el tiempo nos ganó. Estamos ahora alistándonos, preparándonos y dar respuesta a lo que se viene. Pero debemos trabajar en los estudios y en los proyectos para tener medidas estructurales permanentes. Y eso lo ha dicho muy bien el ingeniero Villanueva en la parte de la estimación del riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a monitorear, seguir y evaluar lo que hacen las entidades del Estado para lograr esa reducción de la vulnerabilidad? Nosotros tenemos objetivos prioritarios en la política que debemos cumplir. Y esos objetivos tienen acciones que deben cumplir. Una de las acciones es tener su plan de prevención. Una de las acciones es usar el escenario de riesgo. Entonces, ¿cómo monitoreamos? En el 2013, el CENEPRED creó un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, donde se registran lo que nos pide la política y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, si están las entidades cumpliendo estas acciones. Ahí tenemos que registrarlos. Y para registrar en este sistema, creamos una encuesta que se llama, en la primera parte se llamó Encuesta Nacional de la Parte Prospectiva y Correctiva de la Gestión de Riesgo de Desastres. Esta encuesta se transformó en el 2017 a la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Por qué se transformó a la ENAGER? Porque a partir del 2017, con el INDECI trabajamos una sola encuesta. Y de ahí salió esta encuesta que se recaba la información. Pero aprendimos en el CENEPRED que no solamente se le tiene que pedir a la entidad si tienes tu plan o no tienes tu plan. ¿Cuántos tienen, cuántos no tienen? No, la encuesta ahora te pide la evidencia para saber si es cierto que tienes ese plan. Entonces transformamos la encuesta, no solamente a decir estadísticamente tienes o no tienes, sino evidencia. Entonces, esta encuesta se ha transformado, como lo ha dicho también el ingeniero Villanueva, en una herramienta de seguimiento. Ya no solamente monitoreamos, sino de seguimiento, de saber si estás, en qué etapa estás ejecutando tu plan, o qué dificultades tienes para formular ese plan. Entonces ya le tenemos que hacer un seguimiento. ¿Y por qué esta encuesta se ha transformado en una herramienta de seguimiento? Porque el CENEPRED no tiene la capacidad logística para ir de municipio a municipio, de región a región, porque solamente en la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación somos 3 especialistas y 2 asistentes. Y el CENEPRED, como entidad, solamente tiene 8 millones para hacer todas las acciones que debe hacer. Pero no es un pretexto para no cumplir nuestras funciones, lo hacemos. ¿Y cómo hacemos? Con estas herramientas. El siguiente, por favor. Este es el CINCE y es abierto para todos. Pueden entrar ustedes por la página web del CENEPRED. Aunque es un poco complicado porque hace unos años atrás se uniformizó todas las páginas web. Y eso ha hecho que se compliquen muchas herramientas que no se pueden visibilizar. Yo les recomiendo, si es que desean ingresar por Google,
pongan CINSE y van a entrar a esta herramienta, que es de acceso disponible a todo público. Como lo ha dicho muy bien el ingeniero, de acuerdo a la norma, tenemos que implementar los planes específicos. Dentro de lo que le corresponde a CENEPRED está el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Y los otros planes específicos corresponden a INDECI, que seguramente lo va a mencionar. El siguiente, por favor. De acuerdo a la nueva política actualizada, estos son los objetivos prioritarios, los lineamientos que tenemos que seguir. Y de acuerdo al PANAGER, que es la herramienta que nos va a ayudar a la implementación de la política, estas son las acciones que también se tienen que hacer. Esta política hace 2 años ha sido actualizada. Y todo lo que ya había hecho CENEPRED, con INDECI en la encuesta, teníamos que actualizar la encuesta a esta nueva política y a este nuevo PANAGER. Ya lo hemos hecho. Y estamos haciendo el reporte desde hace 2 años con este instrumento importante para nuestro país, como es la política y el PANAGER. El siguiente, por favor. ¿Cuál es el flujo de la encuesta? El flujo de la encuesta primero es tener las preguntas para ver la implementación de las entidades de acuerdo a la política. Y aquí trabajamos con INDECI porque tenemos que sacar las preguntas de la gestión de riesgo de desastre, la parte reactiva, correctiva, ¿no? Que nos corresponde, y a ellos lo que les corresponde la parte reactiva y sacamos la encuesta. Esta encuesta es en línea y es una declaración jurada de las entidades de la información que coloquen ahí, porque se le dirige un oficio al alcalde, al gobernador regional, al ministro, para que responda a la encuesta. Y él delega a una persona para que responda a la encuesta y a esta persona se le da una contraseña para que le pueda ingresar a la encuesta y pueda indicar las preguntas de la implementación. Una vez que se ha iniciado en dar la contraseña, empezamos a hacer talleres virtuales para que sepan cómo se desarrolla la encuesta y los ayudamos y damos la asistencia técnica. Terminada la ejecución de la encuesta, se publican los resultados. Y ahí están los resultados de los planes de prevención, de los planes de preparación, de emergencia, etc. Todo lo que pide la política. Ahí están los resultados de la encuesta. Y esta se va informándose al ente rector, la presidencia del Consejo de Ministros. Se le notifica cuál es el avance para que ellos tomen acciones. Luego se le entrega los resultados a todos los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y aún así se publica en nuestra página web sobre estos resultados. Es bien complicado para una entidad pequeña distribuir estos resultados. Sí, es complicado, pero lo hemos hecho. Lo hemos logrado hacer. El siguiente, por favor. Esta es la encuesta. Y como decíamos, hemos tenido que transformar la encuesta no solamente para recabar si tiene o no tiene, sino lo hemos transformado en una encuesta de seguimiento. Hacemos preguntas. Primero, si no tiene, en este caso, el plan de prevención, automáticamente la encuesta sale un aviso de la normativa por qué tienes que cumplir en tener este instrumento, este plan. Y le ponemos ejemplos. No para que haga un copy y pega, sino para que sepa cómo es el instrumento que tiene que formular. Si dice que sí, inmediatamente le decimos que suba el documento de aprobación y el plan aprobado. Luego le hacemos preguntas de que si tienes tú tu plan, ¿en qué etapa está tu plan? ¿Cómo lo estás ejecutando? ¿Qué dificultades has tenido para la ejecución? Y si tienes tu plan y no lo has ejecutado, le preguntamos las dificultades presupuestales, las dificultades de no tener especialistas para ejecutar ese plan. El siguiente, por favor. Y cuando nosotros recibimos, señora presidenta, las respuestas a la encuesta, tenemos que revisar los documentos que han adjuntado. Y nos damos con la sorpresa que muchos planes que ellos adjuntan no es el plan de prevención, son otros documentos. Y por lo tanto hay que comunicarles al gobierno local y decirle o a la entidad, ¿qué pasó? Pusiste otro plan.
y nos dice, sí, me confundí, acá te envío el plan. Es decir, tenemos que hacer el seguimiento de los documentos que colocan en la encuesta. Y eso nos permite a nosotros tener la certeza de lo que usted ha dicho y lo que ha mencionado Contraloría. El siguiente, por favor. El siguiente para pasar a escenarios. Este es el monitoreo de seguimiento y evaluación que se hace. Cuando nosotros hemos terminado la encuesta, hacemos un nuevo registro para no solamente planes y escenarios, sino para otros instrumentos. Y ese pequeño grupo lo remitimos también en línea a todas las entidades para que nos hablen específicamente del plan de prevención y específicamente de los escenarios. Este registro de información dura 3 meses y eso nos permite a nosotros saber si están usando estos instrumentos o no. El siguiente, por favor. A raíz de la visita de Contraloría, no solamente es la visita que he hecho a nivel nacional, señora Presidenta, sino también nos ha visitado a nosotros. Y nos han encontrado 2 observaciones. Una, de que no se hace monitoreo, seguimiento y evaluación a los escenarios de riesgo. 2, no se están notificando los planes de prevención y prevención a las entidades que no han cumplido estos planes. Y nosotros hemos demostrado a Contraloría que sí hacemos monitoreo, seguimiento y evaluación a las entidades que no tienen sus planes de prevención. Y sí hacemos seguimiento y monitoreo a los escenarios de riesgo. La Contraloría nos visita el 15 y 17 de junio, o perdón, solo los escenarios de riesgo trimestrales el 15 y 17 de junio, y la Contraloría nos visita el 22 de junio. Nos pide que hemos monitoreado en 2 días que han salido los escenarios de riesgo. El monitoreo es a la implementación de ese instrumento. Entonces, cuando una entidad recibe el escenario de riesgo, tiene que ver qué está recomendando para implementarlo. Y eso, como lo ha dicho muy bien el ingeniero Enrique, es un tiempo que dura para esa implementación. Y eso es lo que tenemos que monitorear, señora Presidenta. Y eso se le ha explicado a Contraloría, pero pese a lo que se le ha explicado, han sacado la observación. Luego lo que hemos hecho es nosotros, a los escenarios de riesgo, hacerle la difusión, no porque Contraloría ingresados, sino lo hacemos todos los años, enviamos los escenarios de riesgo. El siguiente, por favor, en los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres ya tenemos la información de la ENAGER, hemos seguido si realmente tienes tus planes. Estos son los resultados, lo que ha dicho Contraloría. Poco porcentaje de tener estos planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Pero es solamente planes aprobados. ¿Cuántos están ejecutando? De los 158 planes de prevención, solamente 19 entidades están ejecutando su plan. El siguiente, por favor. Y estos resultados se notan en el seguimiento que hacemos en una encuesta, como les decía, del registro que se ha hecho en estos 3 últimos meses, de cómo van ejecutando sus planes y sus escenarios de riesgo. El siguiente. El siguiente, por favor. Y aquí están quienes tienen y quienes no tienen los planes de prevención a nivel de ministerios, de gobiernos regionales, de universidades, de OPEs. El siguiente, por favor. A nivel de municipalidades provinciales y distritales. Pero todos, la información que tenemos es con la evidencia del documento de aprobación y el plan. Siguiente, por favor. El siguiente, bueno, son cifras. Ya lo habló el ingeniero Villanueva. Entonces, cuando nosotros tenemos la brecha identificada, señora Presidenta, le decimos a la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica, esta es la brecha, para que haga la asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales para que hagan su función de asistencia técnica. Pero esta dirección también, señora Presidenta, son pocas personas para hacer asistencia técnica. Estamos hablando de 1.678 municipalidades distritales, estamos hablando de 196 provinciales, de 24 gobiernos regionales, con 10 personas que tiene la DIFAT o 10 profesionales, van a poder hacer una asistencia técnica para este plan. No se trata de una visita y decirle, tienes que hacer tu plan, sino es ayudarle a formular su plan. Y esa asistencia técnica se transforma en una asistencia permanente para que saque ese producto. El siguiente, por favor.
En los escenarios de riesgo, el siguiente para mostrar las cifras. Mire, señora presidenta, cuando salen los escenarios de riesgo, y lo ha dicho muy bien el ingeniero Villanueva, hay que diferenciar dos tipos de escenarios de riesgo. Uno, los que salen del tema reactivo, que salen por 2 o 3 días. Y otro escenario que es el tema prospectivo y correctivo, que es el que nosotros tenemos que hacer el monitoreo de seguimiento. Hemos juntado todos los escenarios de riesgo y como usted ve las cifras, cuando se remiten los escenarios de riesgo por correo masivo, ¿cuántos abren estos correos para ver estos escenarios de riesgo? No pasan del 10%. ¿Cuántos descargan la información? No pasan del 1%. ¿Quiénes reciben los escenarios de riesgo? Los gobiernos locales, regionales, ministerios, y nos pidieron incluir a las OSIs, nos pidieron incluir a las oficinas defensoriales, y ahora último este año nos han pedido incluir a los congresistas. También reciben la información de sus departamentos alertados ante un escenario de riesgo. Y aún así, no hemos sufrido las cifras de descargue o de ver el escenario de riesgo. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es sensibilizar, decirle la importancia del escenario de riesgo, volvemos a hacer una encuesta de registro de información para que nos digan cuáles son sus dificultades, por qué no están viendo estos escenarios de riesgo, por qué no usan estos escenarios de riesgo. Y ya van a salir los resultados de esta encuesta y las vamos a alcanzar para saber por qué no están usando estos instrumentos, tanto el plan de prevención y los escenarios de riesgo. El siguiente, por favor. Señora Presidenta, yo le agradezco el tiempo que nos ha dado. Creo que de alguna manera estamos cumpliendo nuestras funciones con nuestras limitaciones, pero estamos dando batalla en estos últimos 11 años para entender qué es la prevención y qué es la reducción del riesgo de desastres. Gracias. Agradecemos la participación del ingeniero José Antonio Zavala. Ahora, perdón. Sí. Dígame, congresista. Sí, señora Presidenta, le pido que me dé la oportunidad de participar ante la disposición de los señores de Senapred, porque luego de intervención tengo que retirarme, tengo comisión de presupuesto, en la cual estoy haciendo el seguimiento con las disculpas, y tengo también una cita acá en INEA, que es parte de la dirección del Ministerio de Agricultura, con algunos agricultores. Pero es preciso, don Enrique, don José. El tema es, yo soy congresista de Piura, de la región de Piura. Ustedes saben lo que sucedió en el 2017, que fue el fenómeno del niño costero. ¿Qué sucedió en Piura? Se inundó Piura y se inundó Castilla. Entonces, ahí tenemos un riesgo que me hubiese gustado, porque ustedes están poniendo, miren, que Piura es la parte que va a tener más personas expuestas al tema del fenómeno de la nieve. Entonces, que al inundarse Castilla y Piura sucedió por un problema que hay ahí con el puente Cáceres. Entonces, yo voy hablando por donde estoy con el tema del puente Cáceres, porque no se ha hecho nada para evitar la nueva inundación con el fenómeno del niño corral que se nos avecina. Se va a inundar Piura y Castilla, porque son dos distritos, uno para el lado izquierdo y uno para el lado derecho. ¿Qué ha prevenido ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Con qué, si es que entidad de las municipalidades que están Piura y Castilla, el gobierno regional, qué han advertido para este riesgo que tenemos? Gracias. Gracias. Gracias, congresista. Hemos tenido una excepción. ¿Va a dar respuesta? Sí, por favor. Sí, en realidad este es un contexto muy particular porque hablamos del fenómeno que ocurrió en el 2017, ¿no? Por eso yo le mencionaba que es muy importante el estudio, los diagnósticos correspondientes. En ese momento, cuando suceden las inundaciones del 2017 del Niño Costero, empecé a indagar si se habían hecho los estudios correspondientes. Sí se habían hecho, pero se habían quedado demasiado cortos, ¿no? Las proyecciones habían sido muy cortas, ¿no? Se excedieron todos los pronósticos. ¿Por qué? Porque los registros que nosotros tenemos, los registros pluviométricos, no son más de 50 años, y esto fue un evento con un periodo de retorno mayor a los 50 años, casi 80 o 100 años. Entonces, por eso es la importancia de trabajar con estos diagnósticos, ¿no? Con estos periodos de retorno adecuados.
Ahora, cuando hablamos de del 2017, justamente ante un desastre de gran magnitud que se le llamó, el reglamento de la ley del SINAGEL establece que la PCM podrá establecer o implementar los mecanismos. Y justamente a raíz de eso crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que se iba a hacer cargo justamente de la reconstrucción de esa zona, ¿no? Entonces, CNPRED quedaba a un lado solamente como con un rol técnico asesor, pero básicamente la competencia incluso ejecutora era de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en coordinación, por supuesto, con los gobiernos regionales y locales. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema de esa naturaleza, es que las soluciones tienen que ser a nivel de cuenca, ¿no? Es decir, cuenca alta, media, baja, tiene que ser una solución integral. Por lo que se haga en la cuenca media o alta va a repercutir en la zona inferior. En la parte de la cuenca baja, por ejemplo, también tenemos otros mecanismos para las ciudades, que es el plan de drenaje pluvial urbano, que está a cargo, cuyo rol técnico asesor está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Que son obras de mayor envergadura, que pasan los 500, 800 millones de soles. Entonces, como le repito, este mecanismo se había implementado así por la PCM. Nosotros seguíamos, digamos, en nuestro rol técnico asesor con los gobiernos regionales y locales, pero esto tenía que articularse. Y en la medida de que ya esto estaba bajo competencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es que CNPRED, digamos, ya no tenía una injerencia directa, ¿no? Es más, le voy a repetir, el rol técnico asesor de CNPRED no es ejecutor, no somos ejecutor. Y esas soluciones que usted bien dice en puntos focalizados tienen que obedecer a una solución integral. Yo no puedo implementar una medida de reducción en la cuenca baja si yo no tengo en cuenta las medidas que se están implementando en la cuenca media o alta, ¿no? Digamos, como regulaciones que se tienen que hacer, porque esto de alguna manera me va a indicar cómo va a ser el comportamiento hidráulico aguas abajo, cómo se va a delimitar la faja marginal, etcétera, y cómo esto va, digamos, a afectar a todas las obras, empezando por la población, a toda la infraestructura, a los medios de vida que estén aguas abajo, ¿no? Esa es la forma de trabajar, pero quería que se recuerde que específicamente para ese caso se tenía, ¿no? La competencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entiendo de que a raíz de esto es que se está replanteando, ¿no? Hay un nuevo replanteo de las acciones, de las actividades para ver cómo se van a implementar esto, ¿no? Estas acciones. Sé que ya salió una ley para la creación de la Autoridad de Infraestructura, que no solamente se va a encargar de gestión de riesgo, de las obras de gestión de riesgo, sino todas las obras en general que pasen de 200 millones. Solamente para terminar, señor congresista, y aprovechando también un par de minutos más, y como bien ya lo ha expuesto el ingeniero José Zavala, de todos los esfuerzos que hace CNPRED con el poco personal, y como les había mencionado recientemente, ante tantos esfuerzos y tantas sustentaciones que hemos hecho ante el MEF, nos han aprobado una demanda adicional para tener presencia por lo menos con una o dos personas a nivel regional. No vamos a ver en dónde los vamos a instalar, seguramente en las regiones, ¿no? En los gobiernos regionales, para tener esa presencia. Indicarles que a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hacemos, con el poco presupuesto que tenemos, operativo incluso, ¿no? Y el poco personal, no tenemos nosotros esa potestad sancionadora. Hablando de planes de gestión de riesgo de desastres, en 2014 se emite el primer Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que tuvo vigencia hasta 2021. En el camino se fue evaluando la implementación, ¿no? La eficiencia en la implementación de este plan, y se vio pues que no se estaba trabajando, no se estaba implementando de una manera adecuada, y es por eso que en 2018 se emite la ley 30779, ¿no? Que es con la finalidad, digamos, de fortalecer, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y en esa ley específicamente se hablaba de la vacancia de los alcaldes o gobernadores regionales, pero esa ley nunca fue reglamentada, no fue adecuadamente tipificada, etcétera, y que posteriormente, en 2022, cuando se emite la ley 31439, ¿no? Prácticamente se da por finalizada todas esas indicaciones, todas estas sanciones, ¿no? De la vacancia. Y tengo entendido de que el Congreso, ¿no? No sé exactamente, no recuerdo la comisión, está tratando de impulsar una nueva ley para la vacancia, ¿no? De las autoridades que no cumplan
con implementar la gestión de riesgo de desastres. Sé que está en ese camino. La idea, por supuesto, antes de definir sanciones, es tratar de definir o tratar de dar incentivos, ¿no? Pero estamos viendo que un sistema no funciona si no hay un mecanismo fiscalizador y sancionador. Yo les había mencionado al inicio de que para poder implementar la política teníamos ahí unos instrumentos, y uno de esos instrumentos eran los mecanismos fiscalizadores y de sanciones, que debe ser efectivo, ¿no? Debe ser efectivo, y yo creo que con eso se debe complementar, digamos, adecuadamente todos estos instrumentos para poder tener verdaderamente una implementación. Normalmente, si empezamos a hablar de toda la problemática que existe, la muy alta rotación de personal, el bajo conocimiento, gestión de riesgo de desastres, nuestras autoridades, que no priorizan adecuadamente estas actividades, es decir, lo que nosotros queremos, como ya lo dijo el señor congresista, es queremos nosotros impulsar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. ¿Cómo vamos a querer un desarrollo sostenible si cada cierto tiempo sucede un evento que prácticamente pierde, ¿no? Con este evento perdemos todo lo avanzado durante tantos años. Y no solamente la pérdida de materiales, sino la pérdida de vidas que ya no se puede recuperar. Entonces, bien claramente la ley dice, ¿no? Que debemos priorizar, pero debemos priorizar la implementación de gestión de riesgo de desastres si queremos un desarrollo sostenido. Lógicamente, esto va a ser en concordancia con los planes de desarrollo urbano, con los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y otros planes que tienen que ejecutar las entidades. Básicamente eso es lo que yo le quería complementar. Dejo con la palabra. Muchas gracias, Para señor Enrique. terminar, presidente, y disculpe, ya. Diga, congresista. Mire, don Enrique, sí dice que quiere hablar, pero yo tengo que retirarme, discúlpeme. Pero miren, yo he hablado con él en diferentes sitios. La última vez nos hemos estado con la congresista el martes ahí en COI, con el premier, con todos los ministros, con don Miguel, el director, con el jefe de INDECI, todas las partes. Pero sabemos que la reconstrucción no ha hecho nada del plan que tenía que hacerse, que era justamente la creación de reconstrucción para haber dado la solución integral al río Piura. De eso, ¿no? Ahorita lo que está haciendo reconstrucción es el tema cómo va a desembocar el río al mar, que es el famoso Chutuque, más de 102 millones. Pero eso no va a menorar el tema del riesgo que enfrentamos. ¿Cuál es el problema? Y disculpen, señorita presidenta, por intermedio de usted. Si usted se para en el puente Cáceres, el ancho, cómo viene el río, más o menos, por hablar, son 100 metros. Y cuando llega al puente Cáceres, se estrangula, digamos, a 50 metros. Esa problemática ya se ha vivido y no se ha hecho nada para que ya no exista ese problema. Ahora, con la colmatación del río y a los pronósticos de la intensidad de la lluvia, que va a ser más fuerte, dicen 3 veces más, se va a inundar. ¿Por qué se va a inundar? Porque no se ha hecho nada, no se ha hecho la represa, no se ha hecho todo lo que debió ser reconstrucción. Pero, ¿qué autoridades sale al frente para evitar que sea menos dañino, digamos, la inundación? Y eso le dejo el encargo, pongan, y se veía en poco tiempo, pesar que como usted ha dicho, ya no se puede hacer nada de preventivo. Entonces, por ahí será que hay una decisión de las fichas que han presentado los diferentes distritos de Piura, en cuales están aprobadas y no le dan financiamiento. De repente ya mejor hay que esperar el evento, pues, pero que les digan la verdad. Los alcaldes están anunciando un paro, me han pedido una reunión con la presidenta para el día 18, porque ya sabemos que va a estar fuera del país, pero están listos. Son 56 alcaldes distritales, no se toman en cuenta los alcaldes provinciales, pero si les van a dar para las fichas, vean, pues impulsen que les den, que ustedes mismos digan que sí. Y ya, disculpen, pero sí, veamos esta problemática en serio del puente Cáceres y que sea menos dañino la inundación. A la última hora voy a hablar, porque quizás no debería hablar, pero en el año 2017 dice que al que era gobernador, al señor Reinaldo, le avisaron que mejor poblar el puente y que la votase. Ahí lo dejo. Gracias. No, gracias a usted, colega Asistia. No hay nada que... Mil disculpas, pero yo sí le pido que tome una acción con las diferentes autoridades para evitar nada más menos daño que nos haga
la inundación a Piura y Castillo. Gracias. Gracias. Y luego vamos a dar las respuestas y van a seguir participando. Entendemos al congresista y también tienen que entender los funcionarios que este es el medio donde nosotros nos expresamos y queremos que el Ejecutivo nos escuche porque estamos pendientes de nuestras regiones. Y la gran preocupación es el fenómeno que ya a los años, año a año esto se viene dando y no encuentra respuestas. Entonces vamos a continuar, señor Antonio, me permite por favor para que pueda el señor de Defensa Civil, el señor Antonio, hace su exposición, luego yo les voy a pedir a los congresistas ya su participación con las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Bien, entonces tiene la palabra el señor Antonio, el ingeniero Tantaria, perfecto, gracias. Sí, buenos días, señora presidenta. Antes de iniciar la explicación respecto a los puntos que han tenido a bien consultarnos, permítame expresarle el cordial saludo del general Carlos Yanes Lazo, jefe del INDECI, quien lamenta no poder acompañarnos el día de hoy, pero lamentablemente tiene una agenda preestablecida con anterioridad y en ese orden de cosas solicita las disculpas del caso. Señora presidenta, permítame también a través suyo expresar este cordial saludo a todos los señores congresistas que nos están acompañando el día de hoy. Concretamente, en relación al oficio 002-2023-2024 CEMCC-CR, se nos consulta dos aspectos. El punto 1 dice las medidas que viene implementando para revertir la falta de actualización de los planes específicos aprobados que evita afectar el logro de los objetivos de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación a nivel nacional. Y el punto 2 es los mecanismos de coordinación para la respuesta y preparación ante el eventual fenómeno del Niño 2023-2024 y la gestión de riesgo de desastres en el país. Al respecto, permítame señalar lo siguiente. En relación al punto 1, quisiera hacer una precisión. Nosotros ya hemos conversado con la Contraloría General de la República y si bien es cierto la observación es válida, sin embargo ellos no han tomado en cuenta un error en cuanto a la interpretación del marco normativo. Si bien es cierto mediante Decreto Supremo 038-2021 PCM se aprueba la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres hasta el 2050 y mediante el Decreto Supremo 115-2022 PCM se aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2022-2030. Estos dos dispositivos de ninguna manera están modificando lo que ya está regulado en la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo de 048-2011 PCM. Concretamente, el artículo 39 del reglamento señala cuáles son los planes específicos y esto no ha sido modificado. Adicionalmente, lo que estaba señalando la Contraloría es que el argumento siguiente, disculpe usted, al haberse aprobado la nueva política y el nuevo plan AGER, los planes específicos estarían quedando desactualizados. Y señora presidenta, eso es un error, porque no ha habido modificación en cuanto al marco conceptual de los procesos ni la formulación de los planes. Es más, los planes específicos para el caso particular de lo que son temas de competencia del INDECI, tenemos la resolución ministerial 188-2015 PCM, la resolución ministerial 050-2020 PCM, la 136-2020 PCM y la 149-2020 PCM, que respectivamente regulan la formulación y aprobación de los planes de contingencia, plan de preparación, plan de operaciones de emergencia y plan de rehabilitación. Y justamente estos dispositivos que han sido aprobados por el ente rector, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, establecen que los planes se actualizan en función de determinados parámetros y cada uno de ellos tiene su procedimiento específico. Entonces, no necesariamente es correcto ese enfoque de que los planes estén desactualizados. No obstante ello, lo que nosotros sí hemos realizado es lo siguiente. A través de nuestras direcciones desconcentradas, hemos notificado para que puedan reunirse con los gobiernos regionales y locales y les hemos alcanzado la relación de los planes que, por un lado, no han sido formulados y, de otro lado, los planes que, de acuerdo a la vigencia de las resoluciones ministeriales señaladas, estarían también desactualizadas. A la fecha nosotros ya hemos dado respuesta a la Contraloría señalando las acciones tomadas, que repito son
trabajar directamente con los gobiernos regionales y locales para la formulación de los planes que no han sido formulados y la actualización en caso corresponda. Quisiera mencionar, señora presidenta, que esta acción no es una acción aislada. El INDECI, al igual que CENEPRED, nosotros realizamos todos los años asistencias técnicas a nivel nacional a todas las entidades de los 3 niveles de gobierno sobre la formulación y aprobación de los planes. Lamentablemente tenemos una situación de que hay cierto cambio en lo que corresponde al personal de gestión de riesgo de desastres en estas entidades, inclusive a la fecha, como usted conoce perfectamente, recién se han instalado las nuevas autoridades en los gobiernos regionales y locales. Entonces, eso genera cierta distorsión en la información. Adicionalmente, quisiera precisar, señora presidenta, que nosotros el año pasado, a nivel nacional, tuvimos reuniones con todas las nuevas autoridades para expresarles cuáles eran sus competencias y la necesidad específica en cuanto a la formulación de los planes. Entonces, sí existe una asistencia técnica permanente, repito, para la formulación de los planes, pero al igual que lo señalado por el CENEPRED, los lineamientos establecen claramente que en base a lo que ya está dispuesto, los titulares de las entidades son los que aprueban esos planes. Entonces, existe de por medio un criterio, si se quiere, de voluntad de las autoridades de trabajar en estos temas. Adicionalmente, señora presidenta, quisiera comentarle que hay una situación particular. Si bien es cierto, tenemos cambios periódicos de autoridades, pero lamentablemente estas nuevas autoridades no han logrado entender que la gestión de riesgo de desastres es un proceso continuo, permanente, y en ese orden de cosas lo que hacen es formulan planes para su gestión. ¿Y qué ocurre? Cuando cambia la gestión, ni siquiera hay una entrega adecuada de cargos, entonces la nueva gestión por lo general se encuentra desamparada y casi, digamos, comienza nuevamente en cero. Pero repito, se han tomado todas las acciones que están a nuestro alcance, pero depende ya de estas autoridades y su personal para que puedan formular y aprobar los planes. Definitivamente la formulación de los planes no es un tema de un día para otro. La formulación de un plan específico en lo que corresponde a lo que es nuestra competencia toma alrededor entre 2 y 3 meses, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas nosotros venimos haciendo todo el esfuerzo, tenemos una subdirección que hace el seguimiento permanente, utilizando también, ¿por qué no?, la información que nos proporciona el CENEPRED a través del ENAGER y otros instrumentos adicionales que tenemos, y estamos tratando de lograr, que los gobiernos locales y regionales puedan formular todos sus planes. Ahora, quisiera hacer una última precisión. Si bien es cierto, hay algunos planes que han quedado desactualizados, pero quisiera señalar que en el caso particular de los planes de contingencia y planes de operación de emergencia son básicamente planes de respuesta. Entonces, las acciones que se desarrollan ahí son acciones permanentes y quisiera simplemente dar un ejemplo. Supongamos que hipotéticamente ocurriera este fenómeno del Niño y tenemos las lluvias intensas que generan inundaciones o movimientos en masa. Las acciones que se ejecutan para proteger a la población ya están dadas. Por ejemplo, la evacuación hacia zonas altas. Eso no va a cambiar. Lo que es, en caso las personas hayan sido damnificadas o afectadas, pues hacer la atención con los bienes de ayuda humanitaria e instalar los albergues. Eso no va a cambiar. En el caso de que las personas hubieran sufrido alguna afectación en su salud, pues tenemos la atención prehospitalaria y hospitalaria. En el supuesto que tuviéramos personas atrapadas, tenemos acciones de búsqueda y rescate que son desarrolladas por entidades de primera respuesta que por definición son entidades especializadas. Inclusive nosotros tenemos equipos SUSAR, que son equipos que tienen un alcance internacional, con una acreditación internacional de búsqueda y rescate, ¿no? Entonces, en el supuesto de que los planes de respuesta, llámese los planes de contingencia y operación de emergencia, que están desactualizados, no existe mayor riesgo, lo cual no quiere decir de ninguna manera que no estamos haciendo lo necesario para actualizarlo, pero si se presenta la emergencia vamos a poder atender a la población, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde al primer punto. Y en relación al punto número 2, que trata sobre la coordinación para la respuesta y preparación, quisiera mencionar lo siguiente. Justamente el día miércoles hemos participado en la reunión de la Comisión de Fiscalización, donde hemos hecho una presentación de lo que es el plan multisectorial ante el fenómeno del Niño y el plan de contingencia nacional ante lluvias intensas. Al respecto, quisiera comentarle que desde el punto de vista del planeamiento, la forma como se ha enfocado esta atención ante el fenómeno del Niño es la siguiente. Mediante el plan multisectorial
ante el fenómeno del Niño, este plan se ha formulado ante un peligro inminente. Peligro inminente es aquel que en un corto periodo de tiempo se va a materializar y nos va a producir daños. Es decir, el fenómeno todavía no se presentó, por eso estamos hablando, y lo ha explicado también mis colegas de CNEPRED, de lo que viene el próximo año. Entonces, el plan multisectorial ante el FEN es un plan formulado ante peligro inminente, donde el peligro todavía no se materializó. Y en ese orden de cosas contiene acciones básicamente de reducción del riesgo y de preparación. Justo lo que estaba comentando el señor congresista de Piura, en este plan multisectorial ante el fenómeno del Niño, que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 101-2023 PCM, se detalla todas las intervenciones para poder solucionar los problemas que ya se han identificado. Básicamente el plan tiene acciones generales que luego en el anexo son resumidas por departamentos y en la cual se puede observar claramente la participación de todos los sectores y se trata muy fuertemente todo el tema de lo que es la descolmatación de los cauces de los ríos, que incluye lo que ha señalado el congresista de Piura, lo que es básicamente todo el mantenimiento del sistema de alcantarillado, y adicionalmente tiene acciones de preparación, es decir, cómo vamos a fortalecer nuestras capacidades para que en caso se materialice el peligro podamos atender de la mejor manera. Y expresamente señala este plan de que las acciones que se va a desarrollar por parte del gobierno nacional y las acciones que tienen que desarrollar los gobiernos regionales y locales deben articularse y coordinarse, y de eso se trata el plan para evitar una duplicidad de acciones. Y quisiera resaltar de que como su nombre lo indica, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y su definición es un sistema interinstitucional, sinérgico, participativo. Señora Presidenta, si las autoridades de los 3 niveles de gobierno no cumplen su parte, pues lamentablemente el gobierno central va a ser siempre incapaz de lograr el objetivo de proteger a la población. Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos la descolmatación en una parte del cauce del río y la parte que le corresponde al gobierno local o regional no se realiza, pues lamentablemente la inundación siempre se va a presentar y va a afectar no solamente a la población, sino también a sus medios de vida. Entonces, en ese orden de cosas sí tenemos un instrumento muy importante que es este plan multisectorial, cuyo periodo de vida ha sido promulgado en septiembre hasta el mes de diciembre, es decir, antes de que se produzca el evento. Y quisiera terminar respecto a este punto que, como es de conocimiento de ustedes, se han dado una serie de decretos de urgencia a través de los cuales se ha proporcionado los fondos a los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Defensa, entre otros, ¿no? E inclusive se ha hecho una asignación tanto a los gobiernos regionales y locales para estas acciones específicas. Y ante todo esto, inclusive el INDECI ha desarrollado 3 talleres macro regionales. Uno ha sido en el norte, en Lambayeque, otro en Lima, por la parte central, y el último en Arequipa, donde nos hemos reunido con las autoridades, gobiernos regionales y locales, justamente para explicarles la necesidad de que ellos trabajen articuladamente con las entidades del gobierno nacional a efecto de lograr el objetivo esperado. Pero repito, todo esto está supeditado a que todos hagamos nuestra parte. Si alguna de las autoridades no cumple con lo que le corresponde, pues no vamos a poder lograr el objetivo esperado. Ahora, en el supuesto que se presentase ya este fenómeno del Niño y generando daños, nosotros tenemos el plan de contingencia ante lluvias intensas que yo mencioné, fue aprobado con la RM 322-2018 PCM, que como ustedes observan no es una resolución nueva, es una resolución que ya aprobó un plan de contingencia nacional en el año 2018. Como ustedes conocen perfectamente, el fenómeno del Niño básicamente tiene 2 efectos. El primero son las lluvias intensas, básicamente en la parte norte, y el segundo es el déficit hídrico en lo que corresponde a la parte sur de nuestro país. Entonces, mediante el plan de contingencia nacional ante lluvias intensas, se han establecido todos los procedimientos para todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, de tal manera que ellos puedan a su vez formular sus respectivos planes de contingencia sectoriales, regionales y locales, es decir, provinciales y distritales, a efecto de poder tomar acción. Es más, el plan de contingencia tiene 2 tipos de intervenciones: las que se desarrollan ante peligro inminente, que son acciones básicamente de preparación, y ante lo que vendría a ser la ocurrencia de la emergencia, que son acciones propiamente ya de atención a la población. Entonces, en ese orden de cosas, nosotros contamos ya con 2 instrumentos sumamente válidos
e importantes para poder atender y coordinar todo el tema de lo que es la respuesta ante el probable efecto del fenómeno del Niño, que son el plan multisectorial ante el fenómeno del Niño y el plan de contingencia nacional ante lluvias intensas. Dicho esto, señora presidenta, quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Marco Tantalián. Agradecemos la participación de nuestros señores invitados. Ahora se les invita a los señores congresistas, miembros de la Comisión Especial, a realizar las preguntas correspondientes. ¿Tienes pregunta? Bien, mientras los colegas alistan sus preguntas, yo quiero hacer unas preguntas para los funcionarios de CENEPRED. ¿Cuáles son las implicaciones de que el 72% de las entidades públicas incumplan la obligación de contar con un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres? ¿Quién me va a responder? Bueno, señora presidenta, a ver, justo quería indicarle al congresista que salió, no es solamente el escenario de riesgo un instrumento para tomar decisiones. El instrumento clave para lo que podría hacerse en Piura son las evaluaciones de riesgo. Es otro instrumento donde lo que ha dicho el ingeniero Villanueva. En este instrumento nos indica la caracterización del peligro, la vulnerabilidad, pero lo más importante es qué voy a hacer, qué medidas de control tengo que implementar. Y eso indica en este instrumento que se llama evaluación de riesgo de desastres. Respecto a su pregunta, señora presidenta, ¿qué implica? Si las entidades no tienen un documento de planificación, como en este caso del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, no van a tener un norte en desarrollar las medidas de control ante los riesgos identificados. En un plan de prevención de riesgo de desastres, si bien es cierto, nos va a dar un diagnóstico situacional del territorio, pero también viene lo más importante, los instrumentos como son las evaluaciones de riesgo y los proyectos de inversión pública. Toda evaluación de riesgo me va a decir qué medidas de control tengo que realizar para reducir el riesgo. Y esas medidas de control las conocemos como muros de contención, disipadores de energía, forestación, reforestación, diques, etc. Eso me dice la evaluación de riesgo que está en el plan. ¿Y cómo lo implemento? Con proyectos de inversión, con estudios. Y todo esto tiene un proceso de mediano a largo plazo. No es fácil implementar una medida estructural. Lo que decía el señor congresista de Piura, yo lo he visto en Cusco cuando hacía asistencia técnica. Llegué a Machu Picchu en el 2013, se hicieron todos los procedimientos que dice la norma para reducir las inundaciones en Machu Picchu. Hasta ahora no se le da la implementación de esos proyectos, de esos expedientes que están ahí. Y estamos... No vamos a reducir el riesgo que nos pide la política si no tenemos ese plan donde están las medidas que yo tengo que cumplir en mi territorio. Y ahí están las medidas que vuelvo a decir, están los estudios y están los proyectos de inversión pública para implementar en mi territorio. Sí, adelante, señor Enrique. Solamente para complementar, en realidad yo lo explicó muy bien el ingeniero Zavala. Cuando hablamos de plan de prevención y reducción, hablamos de implementar medidas de control permanente y sostenible. Eso requiere un adecuado diagnóstico. Esos diagnósticos no son tan sencillos de elaborar. Y más aún si es que se hace un esfuerzo, ¿no?, por parte de CENEPRED para la asistencia técnica, de elaborar, de tener estos diagnósticos, es que hay una alta rotación de personal. Y como ya lo dijo también nuestro compañero de INDECI, ¿no?, cada cierto tiempo, cada cambio de gestión vuelve a cero. Entonces toda esa información, lo que se ha avanzado con tanto esfuerzo, queda en nada, queda en cero. Empezamos nuevamente.
Esa es una de las razones por las cuales no se llegan ni siquiera a elaborar esos planes de prevención y reducción, ¿no? Pasamos esa etapa, son actividades, son medidas a mediano o largo plazo, porque lo que se pretende es resolver y controlar de manera permanente. Entonces, como comprenderán, esos estudios no son estudios simples de realizar, pasan por evaluaciones de riesgo y además de esto pasan por estudios más específicos y más especializados. Entonces, formar un equipo técnico para poder elaborar el plan de prevención y reducción es un primer esfuerzo que muchas veces, al haber formado el equipo, a cada cierto tiempo este equipo desaparece, ¿no? Nuevamente hay que formar otro equipo técnico. Llegamos a la segunda fase o a la segunda etapa, una vez obtenido con tanto esfuerzo este plan de prevención y reducción, ¿no? En donde se identifican las actividades, medidas, programas y proyectos, habría que ver la implementación. Esa implementación también requiere la elaboración de expedientes técnicos, como ya lo mencionó. Entonces, nuevamente, es esa capacidad que tienen que tener las unidades formuladoras, los gobiernos regionales y locales para formular esos expedientes técnicos y poder implementarlos. Y sencillamente viene la otra parte, ¿no? La falta de prioridad que tienen las autoridades, ¿no? Cuando esto debe ser prioritario, la implementación de la medida de prevención y reducción, las medidas de gestión de riesgo de desastre debe ser prioritario en la gestión de cada una de las autoridades. Entonces, por eso les mencionaba que todo esto aunado a una falta de algún mecanismo de fiscalización y sanción efectiva que no lo tiene el pleno fiscalizador, ¿no? Creo que la Contraloría ahora está haciendo control concurrente, que no hacía antes, pero también creo que no tiene un PAS dirigido para este tema. Entonces es importante ello y lógicamente existiendo este marco, ¿no? Crear esa sinergia y para que este esfuerzo que pone tanto CNP, tanto INDECI y otras entidades, para que estos gobiernos regionales y locales, que son los principales ejecutores, ellos son los administradores del territorio, son los principales ejecutores, a los cuales estamos enfocados en darles esa asistencia, ese fortalecimiento de capacidades, pero vemos que existe esa problemática, ¿no? De la alta rotación y la falta de priorización, ¿no? En la gestión de cada una de estas. Ingeniero, usted nos dice que uno de los factores es la falta de cambio, el tema de gobierno que cambia. Recuerde que las municipalidades cambian cada 4 años. Ustedes tienen que recordar que tienen ya 12 años, ¿no? Creado. Durante esos 12 años de fundado, ustedes no hacen el seguimiento, o sea, ¿qué es la recomendación? Porque estamos desde el 2017 que se han venido las cosas más complicadas en algunas regiones y hasta la fecha no aterrizamos. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cuál es la intervención que ustedes a lo largo de este año han tenido que sentar en ciertas regiones y hacer el seguimiento? Porque en todo caso, ¿cómo entonces combinamos a las autoridades locales, provinciales, a que puedan cumplir, ¿no? Porque si usted dice, se demoran en los expedientes, cambian del personal, nuevamente viene otra gestión, entonces creo que eso no va a ser una justificación, ¿no? Entonces tenemos que aterrizar algo. ¿Cuál es nuestra participación y nuestra recomendación, o en todo caso, para no volver a repetir ese mismo cuadro? La experiencia de los 11 años nos indica, señora presidenta, que la asistencia técnica debe ser permanente. Si no tenemos esa logística para dar, vamos a avanzar poco. Pero la asistencia técnica es permanente. Yo le ponía el ejemplo de Cusco. Ahí hemos hecho asistencia técnica permanente y a las lluvias intensas de 2010 ya se han reducido los riesgos ante inundaciones cuando hay una asistencia técnica permanente. Y esa asistencia técnica permanente, como lo ha dicho el representante de INDECI, es entender que somos un sistema. Y los gobiernos locales, regionales y nacional tenemos que articular y coordinar en unos espacios para tomar las acciones. Nosotros estamos, como le decía, estamos dando todo lo que podemos para dar una asistencia técnica. En Cusco lo que hicimos a los cambios de gobierno, como lo ha dicho muy bien el representante de INDECI, es notificar al nuevo alcalde, al nuevo gobernador, indicar hasta dónde se ha avanzado y qué es lo que se tiene que proseguir. Pero ¿cuál es la dificultad? Ellos tienen otra prioridad en su agenda y la prioridad
de la gestión prospectiva y correctiva, de la prevención y reducción, no es, para muchas autoridades, no es prioridad, porque no, los resultados de las medidas estructurales no lo van a ver en su gestión, sino van a verla en otra gestión y por eso no lo prioriza. Gracias, ingeniero José Antonio. El congresista Heidi Juárez tiene una pregunta. Adelante, congresista. Presidenta, por su intermedio, bueno, saludar a todos los representantes que están el día de hoy, CENEPRED, INDECI. Es lamentable escuchar que hay muy poca predisposición de las autoridades con respecto al tema de seguridad y planeamiento en todo lo que es riesgos y desastres en cada una de las regiones. Yo provengo de una de las regiones más golpeadas por los desastres naturales, que es la región Piura, y una región que está constantemente en reconstrucción. Es lamentable también que en cada reconstrucción que se da y en cada fenómeno se visualiza o se desnudan los actos de corrupción. Frente a ello, yo quisiera preguntar, ¿qué debemos hacer nosotros como legisladores para que ustedes sean escuchados y tomados en cuenta? Porque según lo que nos están mencionando los datos estadísticos, es que es muy bajo prácticamente el que una autoridad tome en cuenta lo que ustedes de una u otra manera apoyan o ayudan a articular en tema de riesgos y desastres naturales. Para preguntar si sus informes son de carácter vinculante o simplemente son una sugerencia que se da a cada gobierno y que no hay ninguna obligación conforme a estos informes por parte de los gobiernos que ustedes tengan para poder, usted lo ha mencionado, han dicho, hay un proyecto de ley donde se está poniendo como causal de vacancia el que no se tome en cuenta los planes de riesgos y desastres o planificación, que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la Comisión de Cambio Climático para que esto se dé? Y con respecto a INDECI, presidenta, por su intermedio, preguntarle, también tenía otro con respecto, quizás los dos, EVA, están, los EVAR están contemplados en todos los proyectos de inversión. Les preguntan a ustedes, porque yo realmente me he indignado muchísimo en cada proceso de fiscalización de que un colegio que ya estaba en una zona de riesgo, nuevamente lo hayan vuelto a reconstruir en la misma zona. Igual un hospital, un establecimiento de salud, un puente. O sea, para mí es indignante que se desperdicie dinero en zonas donde han dicho no, ¿no? Y eso para mí, como le digo, ustedes tienen, no sé, les piden opinión, tienen participación en la evaluación de riesgos en los proyectos de inversión pública o simplemente, en este caso, el estudio sale de la unidad ejecutora y el resto no cuenta. Es con respecto a esa pregunta y el otro es en el tema de INDECI. Hemos estado en la reunión en el COE nos han dado los datos estadísticos también de cómo va a ser la magnitud de este fenómeno de niño global. En mi región Piura específicamente, ¿cómo vamos en porcentaje? Y si hay esa predisposición de los 65 alcaldes, el cuales están que nos solicitan una reunión con carácter de urgencia, ya que ellos han actuado con el ciclón Yaku, han prácticamente agotado todos sus recursos y ahora están sin dinero. Y si bien es cierto, han dicho que no hay lugar para el aspecto de prevención, pero no esperemos que los encuentren, como dice en mi región, con los pantalones abajo, ¿no? Entonces ahí también tenemos que articular y poder actuar, porque es preocupante que su desesperación es tan grande, estas autoridades que nos han pedido a todo el bloque de la región Piura, somos 7 congresistas, que le saquemos una reunión con carácter de urgencia con el premier, la presidenta, y el presidente del Congreso también, a ver si la presidenta por su intermedio también nos puede ayudar a hacer impulso a este pedido de estas autoridades, ¿no? Quisiera yo también decirles, ya, ustedes están reclamando una reunión, pero miren cómo estamos en porcentaje, ¿no? ¿Qué me reclama cada uno de los distritos y no están avanzando? Entonces, yo estamos apoyando todo el bloque, pero también tenemos que exigir cuál es el porcentaje que están avanzando, ¿no? En tema de
de riesgos y desastres también. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. ¿Quién va a responder? Gracias. Sí, dos cosas puntuales. Una fue sobre cómo puedo volver yo, o estamos observando que se están volviendo a construir obras en zonas que están expuestas a alto riesgo. Claro, nosotros normativamente tenemos bien establecido en la misma ley, en el mismo reglamento, en el artículo 11 de la ley de reglamento, el reglamento de la ley indica que los gobiernos locales y regionales son los principales responsables de identificar el nivel de riesgo de sus áreas de jurisdicción y establecer un plan de gestión correctiva. Después también tenemos, no recuerdo exactamente el número de la ley, pero está prohibido hacer inversión pública en zonas de alto, muy alto riesgo, ¿no? Adicionalmente a ello, hasta en la política del 2050 también se indica incorporar la gestión de riesgo de desastre en los proyectos de inversión pública y privada. Adicionalmente a ello, también tengo entendido de que el MEF, ¿no? También es uno de los factores que, digamos, revisa, es que efectivamente se haya incorporado el análisis de riesgo para que esto no sea, esas inversiones no se pierdan, ¿no? Como les digo, el tema específico de la competencia de la autoridad para la relación con cambios, ellos han estado trabajando, ¿no? Digamos, me imagino yo, deberían haber trabajado, pero al existir esa normativa deberían haberlo tenido en cuenta. Las evaluaciones de riesgo son estudios, como su nombre lo indica, para evaluar y determinar, zonificar y determinar los niveles de riesgo. Nosotros tenemos digamos, damos la asistencia técnica, etcétera, para que puedan realizar esas evaluaciones de riesgo en caso los gobiernos regionales no lo soliciten. En este caso, si debería haberse hecho una evaluación de riesgo, ¿no? Si tuvieran alguna necesidad de esa asistencia técnica, CENEPRED se las puedo proporcionar, pero hay que tener en cuenta de que esas evaluaciones de riesgo pueden ser realizadas por evaluadores de riesgo y no necesariamente hay una norma que diga que CENEPRED tiene que aprobar esas evaluaciones de riesgo. CENEPRED emite opinión técnica cuando se le solicita, ¿no? Esas evaluaciones de riesgo también se convierten en pequeños instrumentos de gestión por parte de las autoridades locales o regionales. Ellos también aprueban esas evaluaciones de riesgo. Ya no las aprueba CENEPRED, al igual que los planes. Entonces ellos pueden contratar sus locadores porque saben que la normativa exige que yo no puedo invertir en zonas de muy alto riesgo. Entonces ellos pueden contratar un locador, un evaluador de riesgo, que realice el informe de evaluación, pero no tienen ninguna obligación de enviar ese informe a CENEPRED para que CENEPRED lo apruebe. Ellos mismos aprueban esos instrumentos. Solamente en el caso que ellos requieran o tengan alguna duda, pueden pedir opinión técnica a CENEPRED. O también pueden requerir la asesoría técnica en el transcurso de la elaboración de ese instrumento. Lo vuelvo a repetir, es un instrumento que ellos lo aprueban y saben que ese instrumento, al zonificar y determinar los niveles de riesgo, va a ser un sustento para ver qué medidas deben implementar, si pueden o no construir, o si se debe implementar alguna medida para proteger o controlar los riesgos en donde el territorio va a necesitar ser ocupado, ¿no? Muchas gracias. Por su intermedio, podría... Tiene la palabra. Sobre lo que me ha contestado, ¿qué tanta incidencia hay en esto? ¿Qué políticos o alcaldes han tenido esa predisposición de contar con CENEPRED en el apoyo de asistencia técnica o de que se les dé una avalación, ¿no? Porque lo que ustedes dicen, nosotros avalamos, pero no tenemos el efecto vinculante. O sea, no es con carácter de urgencia que sí o sí tenga que presentarse, ¿no? Ustedes no obligan, mejor dicho. Es lo que me están diciendo con el tema de VAR. Al igual que en los planes de prevención. Gracias, presidente. Al igual que en los planes de prevención y reducción, las evaluaciones de riesgo no son informes que son elaborados, no son ejecutados, ¿no? Por los gobiernos regionales o locales o por las entidades de los 3 niveles de gobierno. CENEPRED brinda el rol técnico asesor cuando ellos lo solicitan, ¿no? Igualmente, vuelvo a repetir, no aprobamos esos instrumentos, ellos lo aprueban, ellos lo hacen suyo y lo aprueban e implementan esas medidas, lo aprueban por acuerdo de consejo regional o local y los implementan, ¿no? Entonces, bien claramente, CENEPRED está a su disposición, tanto de los 3 niveles de gobierno, desde distrital, provincial, regional y nacional. Esto es de esa manera, ¿no? Entonces, la normativa está bien clara. Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles en atender todas las solicitudes, ¿no? Para la asistencia técnica correspondiente.
pero digamos más allá ya no es, no hay ninguna obligación ni no hay una norma en la cual, digamos, ellos se sientan obligados para que nosotros aprobemos esos instrumentos de gestión, ¿no? Muchas gracias, al ingeniero Enrique. ¿Usted quiere agregar algo más, ingeniero Antonio? Sí, presidenta, si me permite. A la señorita congresista, indicarle de que hace 2 o 3 años se hablaba de que debemos invertir $1, que antes $10 en la reconstrucción. Ahora ya se habla que hay que invertir $1 en prevención, que $14. Mientras ya subimos $4. Es cierto, cuando hay un evento dado, nosotros no podemos poner un colegio donde se ha caído, un hospital donde se ha caído, un puente que se ha caído. Porque primero hay que hacer el estudio, ese estudio de evaluación de riesgo, para que me diga si ese puente, ese colegio, ese centro de salud estaba correctamente puesto ahí, porque vamos a darnos cuenta que estaba de repente en una zona de muy alto riesgo, y por lo tanto hay que corregir eso. Y esos estudios no se están haciendo, y es necesario hacer. Entonces, yo les pediría y les agradezco, invertamos en prevención y reducción, porque si no vamos a seguir invirtiendo en reconstrucción 14 veces más. Y otro tema que siempre hemos pedido al Congreso es ver el tema de la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales. Ahí todavía se habla de la ley del SINADESI y no se habla del SINAGER. Y es bueno eso porque en algún momento cuando una autoridad como un alcalde, un gobernador regional sea observado, él va a ir a la ley orgánica y no a la ley 29664. Entonces, por eso sería bueno revisar esa norma e introducir la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Y para terminar, dentro de los 7 procesos que hemos hablado, no debemos llegar a la reconstrucción. Es el proceso que debemos evitar llegar. Y para evitar llegar a ese proceso de reconstrucción, tenemos que invertir en estimación del riesgo, prevención y reducción, sin dejar de lado de estar preparados para dar una respuesta, porque nuestro país es mega diverso, es rico, pero también tenemos casi todos los fenómenos del mundo. Gracias. Agradecemos al ingeniero Antonio Zavala. Ahora vamos a dar la participación. Tenemos unas preguntas para el funcionario de INDECI. Señor Tantalián, ¿cuáles son los principales desafíos que INDECI enfrenta en la gestión del riesgo de desastres en el contexto del fenómeno del Niño 2023-2024? ¿Y cómo se está abordando? Gracias, señora presidenta. Básicamente, desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastres y también en atención a lo que la señora congresista había dicho anteriormente, yo quisiera rescatar un tema que considero es muy, muy importante. Decíamos, ¿qué podemos hacer para lograr los objetivos? Y yo lo que quisiera señalar es de que a la fecha nosotros tenemos un marco normativo bastante claro, específico. El reglamento de la ley señala con precisión que los gobernadores regionales, los alcaldes son responsables de la gestión del riesgo de desastre. O sea, tienen que implementar los 7 procesos de la gestión del riesgo de desastre. Lamentablemente, como todo nuestro marco normativo, siempre se presta para un incumplimiento. Entonces, acá hay un tema de fondo de que de alguna manera podamos hacer entender a todas nuestras autoridades las responsabilidades que tienen a efecto de que puedan cumplir efectivamente con lo que es la gestión de riesgo de desastres. En cuanto a los desafíos que nosotros tenemos es, como se había comentado, dentro de los procesos que nosotros tenemos, por un lado está la estimación, la prevención, la reducción del riesgo de desastres y la reconstrucción, que están bajo responsabilidad desde el punto de vista técnico del CNPRED, y por nuestra parte tenemos los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Básicamente, si nosotros analizamos el marco conceptual, el problema que nosotros tenemos, y como lo dicen los componentes de la política nacional, tenemos la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. La gestión reactiva justamente es esa, ¿no? Reaccionar ante una situación que ya se dio. En ese orden de cosas, tanto la gestión prospectiva como
correctiva que corresponde a los procesos que son competencia del CNP, tienen que necesariamente darse sí o sí. Y es por ese motivo que nosotros hemos hecho hincapié en este plan multisectorial ante el fenómeno del niño, pero no debería ser solamente ante el plan del fenómeno del niño, sino que las autoridades deberían de cumplir en general con sus responsabilidades. Si es que no hacemos acciones de prevención, si es que no hacemos acciones de reducción, básicamente en base al conocimiento del riesgo, que es el proceso de estimación del riesgo, siempre la parte reactiva va a verse sobrepasada en sus capacidades. Y por eso todos nos preguntamos, todos los años ocurre lo mismo en las mismas zonas. Y no hay que tener mucha información para ello. Inclusive nuestra población en general nos lo dice. Entonces, para ello, el desafío principal es lograr que nuestras autoridades se comprometan a cumplir con sus funciones, pero en los 7 procesos es el marco de la gestión del riesgo de desastres. Participamos nosotros en una reunión hace casi un mes, creo, en la cual un señor congresista, no recuerdo su nombre, tuvo a bien convocar a todas las entidades del Ejecutivo y a los alcaldes, principalmente de lo que era Lima provincia, por cuanto también se van a ver afectados por este fenómeno del niño. Y ahí se evidenció lo que ustedes nos han presentado, lo que la Contraloría ha dicho, y que si bien es cierto, nuestras autoridades tienen preocupación, pero lo que se evidenció es que por lo general siempre decimos qué cosa está haciendo el gobierno nacional. Y yo pregunto, ¿qué cosa estoy haciendo yo como alcalde, como gobernador regional? Y fue clarísimo, la representante del MEF le dijo, señor, a cada municipalidad le dijo, porque nosotros tenemos una consulta amigable que tiene el MEF, y ahí ustedes pueden identificar todo lo que está relacionado al programa presupuestal 0068, y tenemos que la ejecución, pues, pobrísima. Entonces, yo pregunto, el señor alcalde dice, sí, yo no tengo dinero, pero revisó su programa presupuestal, lo ejecutó, utilizó lo que está establecido para gestión de río desastres en gestión de río desastres, porque se ha evidenciado que presupuestamos, pero lo utilizamos para otros propósitos. Entonces, lamentablemente, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, y por eso yo quisiera recalcar, el desafío que nosotros tenemos es básicamente que nuestras autoridades cumplan con sus responsabilidades para la implementación en su integridad de lo que es la gestión del río desastres. Caso contrario, nosotros, por más esfuerzo que hagamos, siempre vamos a ver sobrepasadas las capacidades del gobierno nacional. Y en cuanto al fenómeno del niño, desde el punto de vista de lo que nos da tanto la ley 29664 como su reglamento aprobado con el decreto supremo 048/2011 PCM, en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros, con el CNPRED y con todos los ministerios, es que hemos formulado este plan multisectorial. Y como yo les había explicado, reúne todas las acciones para reducir el riesgo existente y también para prepararnos para poder actuar. Entonces, en ese orden de cosas, lo importante, lo relevante, y nosotros lo venimos diciendo en todos los foros y en cada oportunidad que tenemos, es que todos cumplamos con lo que ya está regulado. Inclusive, nosotros vamos a hacer todo un seguimiento en coordinación con la PCM de la implementación de este plan. Con fecha 11 ya nos han presentado el cronograma a nivel nacional de todas las actividades que se van a realizar por el fenómeno del niño, y luego cada fin de mes, a los 7 días, todos los sectores tienen que presentar su informe de implementación, y en la quincena se va a tener reuniones con todos los sectores, incluida la presidencia del Consejo de Ministros, para poder identificar por qué no se ejecutó tal o cual acción, qué dificultades se identificaron, y en base a ello tomar las acciones para corregirlas. Entonces, desde el punto de vista, si se quiere, teórico, para ser honestos, o sea, tenemos un marco normativo bastante claro, tenemos un plan bastante preciso, y lo que queda acá es simplemente cumplir con lo que está regulado, hacer todos los esfuerzos para poder atender a nuestra población. Y en el caso particular, señora congresista, permítame respetuosamente recomendarle que es importantísima esa reunión, pero sincerémonos un poco, o sea, ok, tenemos acciones que hacer, pero realmente hemos identificado todo lo que nos corresponde hacer a nosotros como autoridades para poder exigir que el gobierno nacional cumpla su parte. Si es que el gobierno nacional hace su parte, repito, y el gobierno regional y local no hace la suya, lamentablemente no vamos a lograr el objetivo, ¿no? Pero esa reunión me parece importantísima, y así como la que yo le comento, que ahí se converse, se exponga y se identifique hasta qué punto cada uno tiene una responsabilidad pendiente de cumplir, de tal manera que con esa articulación y de repente a través suyo se pueda lograr identificar cuáles son los problemas que hay, porque de repente, y digo yo, y respetuosamente lo hago, mucho creo yo, discúlpeme usted, es desconocimiento.
sea, no sabemos que tenemos un programa presupuestal, no sabemos que tenemos un presupuesto, no sabemos que tenemos la responsabilidad, no sabemos que no hemos hecho el plan, pero sin embargo estamos preocupados en querer atender a la población. Entonces, importantísimo, señora congresista, lo que usted ha dicho, pero yo creo que sí tenemos mecanismos y creo que lo más importante es el diálogo, reunirse todas las entidades responsables, identificar cuál es realmente el problema, no lo que nosotros pensamos o creemos que es el problema, y una vez identificado ese problema, yo creo firmemente que podemos darle solución. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos al señor Marco Tantalián por su participación. Bien, colegas, no habiendo más preguntas, voy a agradecer, pero de todo esto, para nosotros está claro que esta sesión ha sido muy esclarecedora, ¿no? Cada uno ha emitido la función de trabajo que realizan a nivel nacional, y también es claro que en nuestro país las municipalidades, los gobiernos regionales, prácticamente el Estado no cuenta con con planes de riesgo específicamente. Es decir, no estamos preparados ante un desastre natural. Ahora, como congresistas, nos toca la tarea de revisar las normas que rige a ambas instituciones, ¿no? Y me refiero a las instituciones presentes. Tiene que existir, colegas congresistas, una medida sancionadora, porque en nuestro país y en todos hay vidas que están en peligro, y eso es nuestra prioridad y ese es el trabajo que nosotros venimos realizando desde el Congreso de la República. El trabajo de fiscalización y de combinar que se cumplan las normas y las reglas. Quiero agradecer a nuestros invitados la participación. Sí, ya terminaron dígame. Señora presidenta, muy respetuosamente quisiera decirle que aunque le parezca mentira, hay un término que venimos escuchando en todos los foros, no solamente nacionales, sino internacionales. Usted mencionó, y discúlpeme usted respetuosamente, quisiera precisarlo, desastre natural. Señora presidenta, los desastres no son naturales y por eso es que estamos mal, porque si yo digo que el desastre natural es como que algo que es cotidiano y eso no es así. El desastre no es natural, el desastre se produce por la causa de un fenómeno natural o por la acción humana. Ejemplo, en este momento en el desierto del Sahara se produce un sismo de magnitud 10. Acabamos de ver lo que ocurrió recientemente en Marruecos, 6 punto tanto, y miren los daños que ha producido. Pero si se produce este sismo de grado 10 en una zona del desierto de Sahara donde no hay población, pues no va a pasar nada. Entonces, importantísimo que saquemos de nuestra cabeza, los desastres no son naturales, son generados justamente por la acción humana, porque nos ubicamos en zonas de muy alto riesgo y no tomamos las medidas para poder proteger a nuestra población y a nuestra familia. Disculpe usted que haya intervenido, pero de verdad le digo, es importantísimo, los desastres no son naturales. Disculpe usted, muchas gracias. Aclarado, señor Tantalián, hemos entendido de repente la simplificación de las palabras, pero el contexto en todo son los problemas que no se cumplen y que estamos atrás de ellos nosotros en nuestro trabajo. Bien, invitados, y les invito a que puedan abandonar la sala cuando ustedes lo estimen conveniente. Sí, suspendemos para despedir a los funcionarios.
Bien, señores congresistas, Presidenta, solo para informar y ponerse a consideración que el congresista Flores Ancachi con la hora 9:36 AM consideró su voto a favor del plan de trabajo, si usted lo autoriza. secretario técnico, queda autorizado. Gracias, Presidenta. Bien, colegas congresistas, no habiendo más puntos que tratar, solicito la dispensa del trámite y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tratados en la presente sesión. Si no hay ninguna oposición, no lo hay, entonces se da por aprobada. Siendo las 11:03, se levanta la sesión. Muchas gracias.